¿Sabéis esa sensación de cuando veis algo durante bastante tiempo y cuando lo acabas sientes como que el final ha terminado tal y como lo empezó? Pues así me acaba de dejar la tercera temporada del Juego del Calamar, con un final que, si bien tengo sabores muy amargos por varias cosas, tengo también la sensación de que he visto algo que no ha tenido un final como tal. El hype que tenía por esta temporada era demencial e incluso mucho más que el que tuve de la primera a la segunda, pero tampoco iba con que si no era espectacular me iba a parecer mala ni nada de eso, sino que iba a disfrutarla porque este tipo de series son las que te ventilas en un día, como me ha pasado a mí. Aún así, pues me he sentido con un mal sabor de boca en lo que ha sido el final, aunque sinceramente la temporada quizá es la que más he podido vivir de intensidad, que es lo que destacaría de esta última. Y por eso he querido traeros el vídeo diciendo todo lo que opino sobre esta temporada, avisando de que contendrá spoilers. Así que si no la has visto completa, no veas este vídeo todavía para no spoilearte de algunas muertes. Empezaremos por las cosas buenas de la serie, ya que hay bastantes, la verdad. La primera cosa que me parece muy buena es sin duda alguna cómo empieza esta temporada, y es que en sí te abre varios frentes. Uno de los frentes eran los que muchos pensábamos que era el jugador con la hija enferma que sería rescatado de algún modo por la soldado que trabajaba en el parque infantil. Y así fue, por lo que ya nos abría otro camino de la trama. A lo que se sumaba también más sobre el tema del otro sospechoso, que era el tío del barco que llevaba al policía a investigar, que todos sospechábamos de él. Y más cuando en la segunda temporada silenció a uno de los que buscaban esta isla. Y en todas las situaciones había tensión, porque aunque fueran independientes, estaban en un punto calentito. Pero no podemos olvidarnos de lo que era la situación principal con los jugadores, y es que venían de intentar acabar con todos los soldados y había pasado lo de la muerte del amigo del prota, la supuesta muerte del 001 y cómo Gi-hun se entera de que el tipo de los cargadores no hizo lo único que tenía que hacer, que era llevarlos a la 120. La tensión se olía en el ambiente y el siguiente juego pues fue un antes y después, y para mí perfectamente uno de los mejores juegos de la serie, ya que básicamente este juego es un buscar y encontrar al otro equipo y matar o escapar para salvarte dependiendo del equipo que seas. Y bueno, es una aliada de acción increíble porque el equipo rojo con el 333 y el otro yonki se empiezan a cargar a medio mapa, sumado a que 120 se lía a hostias para proteger a la 222 y la abuela. Luego la situación de la abuela con su hijo, que también es espectacular, más el de Gi-hun con el de los cargadores, que también lo es. La verdad es que las muertes que tienen en este primer juego son muy buenas, porque sí se hicieron de forma que las importantes las sintieras de algún modo u otro, pero con un impacto emocional. Que de hecho es lo que quiero aprovechar para comentar, ya que el siguiente tema son las muertes, aunque con este en algunas discrepo. Y es que, tras el episodio 4, más o menos, las muertes dejan de cobrar como impacto emocional por alguna, ya que se pasa de edgy con tanta muerte si se supone que el juego iba a detenerse en esta temporada. Muertes como 120 por ejemplo tienen un impacto impresionante porque sabías que el personaje era tan fuerte y bueno que obviamente en algún punto se lo iban a cargar, porque si lo hacen también con esta es porque durante todo el juego te la enseñan cómo protege a la embarazada y a la abuela, y aun cuando encuentra la salida va a ayudarlas a pesar de poder escapar ella, mostrando la humanidad que tiene y cómo por eso murió encima a manos del 333 que tenía ese hilo con la 222. Pero para sumarle aún más impacto, fue porque la 222 le cambió el equipo a él para que le salvara con el bebé. Esta muerte como tal es impactante, pero emocional por cómo la pintan. La chamana otra que me parece una locura, y es que viéndola en la serie daba rabia, pero es que en el juego no se quedaba atrás. El juego ya te la estaba pintando con el asco que daba engañando a la gente y burlándose de ellas. Era una muerte que sabías que iba a dar satisfacción que no cabe en el pecho, y así ha sido. Encima viendo que la mata el más débil hace que tengas un sentimiento impresionante. Igual que el de los cargadores, que se hacía pasar por bueno mintiendo sobre su pasado solo para aliarse con el que consideraba el mejor equipo, y echando la culpa a todos menos a él por lo que pasó.
Por eso me flipó la muerte que le da Gi-hun con sus propias manos, porque cada segundo que está ahogando es un segundo que estás disfrutando teniendo en cuenta que cada segundo para traer la munición importó en el momento del ataque. Y después, pues una también bastante importante es la del 007, que aunque el personaje me daba bastante igual, la serie hace que te guste tanto la abuela que sientas pena por ella y cómo se siente tras sacrificar a su hijo a cambio de 2 vidas. Esa muerte y el impacto narrativo que tiene es muy bueno, la verdad. Pero tras esto, la única que tiene mucho sentido y que me gusta es la de la abuela, que ella misma acaba con su vida viendo lo que hizo con su hijo y dejándole la misión a Gi-hun de proteger a la niña. De hecho, supongo que si no se hubiera muerto, Gi-hun no habría protegido a la 222 y a su hija, porque aunque él es el más humano, está tan traumatizado en momentos de esta temporada que lo tenía difícil para controlar sus emociones y darse cuenta de lo que tenía que hacer tras acabar con el de los cargadores. Pero como digo, hasta aquí para mí fueron las buenas muertes, sin contar la del protagonista, claro, porque esa me parece espectacular. Es una muerte que sin duda alguna me parece la mejor de todas, ya que durante toda la tercera temporada e incluso parte de la segunda, se centra en enseñarnos si Gi-hun puede llegar a corromperse viendo lo que ha visto, y es un constante intento del jefe por intentar que acabe como él y mostrar que todo el mundo acaba siendo igual en situaciones tan límites como esta. Pero Gi-hun nunca fue así. Gi-hun eligió la vida de un bebé por encima de la suya, porque eligió la humanidad, eligió creer que dentro de las personas hay algo puro como lo era ese bebé. Es un cierre para el personaje espectacular, sin duda. Muere, que era lo que quería durante toda la temporada, enseñando ante todos que él no fue igual que el resto, y mostrándole que sus ideales, aunque los pudo dudar en algún momento, no iban a cambiar por dinero o la vida en sí misma. Enseñando que los jugadores no son simples caballos o peones como los ven los VIPs, sino mostrando que ante todos son personas como ellos. Qué final más bueno para el protagonista, la verdad. Otra cosa muy buena, sin duda alguna, fue la filosofía del protagonista contra la del villano. Ya la serie constantemente estaba haciendo que estas dos chocaran. De hecho, cuando el 001 es jugador desde esa posición, intenta ver las intenciones de Gi-hun en esta temporada viendo cómo pierde a la gente y cómo actúa. Pero no es tras enseñarle la máscara y darle el cuchillo que decide interesarse aún más por la respuesta de él ante todo eso que le ha ocurrido, y cómo el que se suponía que podía ser su amigo en este juego se trató del jefe todo este tiempo. Creo que de hecho es lo que más me gustó de esta temporada junto al episodio 2, porque es sin duda un choque bastante potente y realista en el que vemos al personaje dudar y no siendo algo irreal con el personaje jamás dudarse de lo que tiene que hacer. Que sea realista es lo que creo que le da el punto ese de que a todos nos acabe gustando. Y es que realmente esta temporada no destaca tanto por los juegos, sino por los mensajes que da, ya que de por sí siempre ha querido enseñarnos cómo la gente actúa ante situaciones de vida o muerte sacando su verdadero ser, y cómo los juegos son el conductor ante eso. Aquí es donde se ve cómo personajes como Gi-hun, que estaban motivados con ese intento de rebelión, ve que hay traición nuevamente, impotencia y culpa que le consumen. La historia del uno se repite y ve que las cosas le están quedando demasiado grandes y que no puede hacer nada más que seguir el juego y mandar un mensaje muy claro al final. Y obviamente también hay que mencionar los personajes que, aunque algunos, como he dicho antes, se desaprovecharon, otros se quedaron como buenísimos. Del protagonista no hablaré más porque ya he dicho el por qué me parece espectacular cómo se desarrolla a lo largo de esta serie, pero personajes como la guardia que salva al jugador de la hija me parecen flipantes. No solo tiene momentos de acción y tensión para salvarle, sino que encima es una historia que te llega la que tiene. Y la escena esa que sale apuntando con el arma tras borrar los datos de los participantes porque ella había perdido la fe en la humanidad, viendo eso sumado a lo de su hija, viendo cómo Gi-hun parecía querer tirar el bebé, y cómo tras eso ve que Gi-hun se sacrifica por ella, deja el arma teniendo fe de que no todos actúan igual, es espectacular, porque básicamente es una representación de lo que le pasó algo parecido a ella. La 222 era mi favorita, pero vamos, que esta no se queda para nada atrás. Y luego, pues ya lo mencioné en el vídeo de la segunda temporada, pero es que la abuela me encanta, y la 120, ¿qué voy a decir de tremenda reina? No tendrán tanta construcción de pasado sus personajes, pero en el presente hace que tengan ese carisma que al espectador les acaba llegando.
Y por último hablaremos de otra cosa que me ha gustado mucho, y esos son los mensajes que manda indirectamente la serie. Ya de por sí el protagonista en su muerte mandó uno muy importante, pero en esta temporada la serie te dice al final que no hay un villano específico, porque aunque el protagonista acabara con el 001, seguramente otro lo sustituiría. El problema es el sistema que premia la crueldad y castiga la empatía, y que aunque los malos hagan cosas malas, culparán a otros y vivirán en paz, mientras que los buenos por la mínima cosa se castigarán. Es por eso que también, y porque querrán un spin-off seguramente, que en el final se ve como en otro país existe el juego del calamar. Un final en el que se intenta mandar el mensaje de que no existe una justicia divina y que se da a entender que no hay un villano al que apuntes, sino que es un sistema que premia todo eso. Ahora vamos a por las cosas malas. Y es que una de las cosas más malas que he podido ver en esta temporada, sin duda alguna, es el uso de algunos personajes. Y es que, aunque en general hay personajes que sí están muy bien usados, la verdad, creo que algunos, como por ejemplo el 007, en la prueba que tiene, es usado de culo sin tener importancia fuera de la muerte. O la 222 en la parte final, que me duele muchísimo esa. O por ejemplo el policía, que aunque su parte con el capitán del barco mola, lo que hacen con el personaje no tiene sentido alguno. Se pasa toda la segunda y tercera temporada buscando a la isla a su hermano, y lo único que consigue es encontrar al jugador de la hija, verse con su hermano y poco más. El único propósito, que era entender el por qué hizo su hermano lo que hizo, no lo consiguió, y una vez más al llegar a la isla no le sirvió para nada. Fue como desperdiciar un personaje que era interesante y que al final sabías que tenía esa conexión familiar con el jefe. Hablando de cosas malas, tenemos que hablar obviamente del final, que me parece una basura. O sea, estamos toda la temporada y la anterior para ver cómo el protagonista acaba con el juego este perverso, y en el final te dicen que el juego del calamar como tal también existe en Estados Unidos, y que el jefe del juego de Corea lo ve con sus propios ojos. Es un final que te está indicando claramente que va a haber una continuación, aunque no sea esta serie, y sea un spin-off que a lo mejor salga también el 001. Lo que hace que venda la serie, para que deban dejar como ese final abierto por si acaso quieren seguir. En sí, lo único que me ha gustado del final, fuera de lo que pasó en los juegos, ha sido el papel del 001 entregando al bebé a su hermano y el dinero a la hija de Gi-hun. Pero el resto he sentido como un... pues supongo que ya se ha acabado. Ah, no, pero espera, porque el juego del calamar no ha acabado, porque aunque hubieran destrozado la isla, no se pilló absolutamente nadie de los guardias del juego, ni al jefe ni a los VIP. Claro que sí, final con que las consecuencias para los malos no existen. Otro tema que de hecho creo que es de los que más calentito me dejaron fueron las muertes. Como os dije, hasta el episodio 4 más o menos, las muertes me gustaron porque tenían impacto narrativo, y la verdad es que estaban bastante bien hechas. Pero tras eso es como que excepto la muerte del 125 dando la mano a la que le salvó la vida y el prota, el resto me parece que carecen de peso. La temporada para mí, aparte de que debía haber sido distinta, ya que aunque el ataque salió mal, el policía tenía que encontrar la isla y detenerlos a todos quedando con vida alguno. Y le da por hacerse el canchero al productor y decir: mirad, soy muy edgy, mirad cómo los personajes que os gustan mueren uno tras uno. A mí es una cosa que no me gustó, y es que llega un punto que la serie me da la sensación que mata porque piensa que matar y matar es bueno para una serie, sin pararse a pensar si realmente tiene sentido esas muertes. Me explico, todas las muertes en esta temporada hasta el capítulo que os he dicho pues tiene sentido. 120 es sacrificio importante y porque no podían tenerla en el juego por lo rota que estaba. La abuela por peso narrativo y para que le dé la voluntad al protagonista. El de los cargadores para que el espectador disfrute al igual que la chamana. Y el 007 para que dé peso narrativo a la abuela y esa muerte por sí misma para que te deje helado, ya que era otro de los personajes que más gustaron. Pero tras esto, varias de ellas dejaron de tener significado. Y la que más rabia me dio, sin duda alguna, fue la 222. Ella no merecía morir porque básicamente mucha gente le estaba ayudando a vivir durante los juegos, y la serie nos decía que había una oportunidad para que ella saliera con vida con el bebé, pero encima de que la matan porque la nerfean con una lesión en el tobillo, lo hacen de una forma asquerosa. La muerte no tiene peso narrativo porque deba tenerlo para la trama, sino porque la jugadora te gustaba. La muerte no es buena, lo que hace que quizá te duela es por quién es y no por cómo lo hace, ya que muere de la peor forma, que es tirándose ella misma dejándole su hija a Gi-hun. Luego la del loco de las pastillas, aunque da rabia el personaje, tampoco es una muerte que agradezcas porque aunque parte de que muera es del 125 que quería vengarse de él,
Todos queríamos ver cómo lo hacía con sus propias manos, demostrando que no era un cobarde, y al menos vengándolo como un hombre a la que le tendió la mano. Lo mismo con el 333 o el 100, que son muertes que tampoco las siento y me hubiera gustado haberlas disfrutado más por el por culo que daban en la serie, sobre todo con el número 100, por Dios. Si la del número 100 la hubieran hecho como la de la chamana, mis 10, pero toda la serie dando por culo el pesado y me das una muerte vacía. Es como que te has quitado el personaje de en medio y ya. Y esto es lo que me pasa con el apartado muertes, y porque soy de las personas que prefieren pocas muertes pero bien hechas a muchas muertes con muchas de ellas malas. Otra de las cosas que tampoco me gustaron fue el seguir sin explicaciones de lo relacionado con el juego o con el villano 001. Sí, sabemos que los VIP estaban allí tratando como un juego las vidas humanas de esta gente y que pagaban por ello. Pero ¿cómo surgió la idea de este juego? ¿Cómo contactaban con la gente? ¿Cómo tenían tanta información sobre toda esta peña? Nos faltaban más datos de la organización tan grande que tenían, porque aunque tuvieran mucho personal, la información que tenían tendría que salir de algún lado. ¿O cómo contactaban con los VIPs? No se veía. Porque yo entiendo que todas las instalaciones y tal saldrán de la base el dinero que invertían los VIPs, porque si no, tampoco tenemos explicación de eso. Me faltaba más lore sobre cómo se hizo todo esto, la verdad. Y luego lo que me jode es seguir sin la historia del 001. Se supone que en esta parte de algún modo tenía que tener impacto narrativo en algún momento con su hermano y saber por qué hizo lo que hizo. Pero aún así no lo sabemos. Lo único que sabemos es que cuando el jefe anterior le dio la oportunidad de matarlos a todos, antes de que lo hicieran con él, lo hizo. Y por eso intentó corromper a Gi-hun para ver si era como él. Pero no sabemos ni cómo se hizo tan fuerte mentalmente para soportar y jugar con las vidas humanas de la gente, o algo entre los dos hermanos. Básicamente es como que no sabemos prácticamente nada de él fuera de que es el hermano del policía y que una vez se corrompió. Y por última cosa mala a mencionar que debo hacer obviamente, es la diferencia entre personajes supervivientes de la parte final de la primera a esta tercera. Al cargarse a tantísimos personajes con los que habías empatizado antes, sabías que la muerte en estos últimos juegos no iba a importar lo más mínimo fuera del protagonista y el bebé. Es como que el foco se vuelve a poner en él y el impacto no se siente igual. En el anterior pues tenías tres importantes que era el protagonista, su amigo y la chica, que los tres desde el principio habían tenido importancia. Pero aquí tenías el 125 que tenías ganas de que se fuera, el 333 que obviamente querías que la palmara, y el 100 que más de lo mismo, sin contar a los otros 4 randoms. Para mí, debería haber dejado al menos a 2 de los importantes para que sintieras con más peso este último juego, y no que me metiste a 4 randoms sin importancia alguna, porque aunque los otros te dieran asco habían tenido algo de protagonismo. Por eso digo que el nivel de un último juego al otro está muy descompensado con lo bien que se podía haber hecho. Y bueno, esto ha sido toda mi opinión sobre la temporada que hemos visto, que aunque he salido con mal sabor de boca por las muertes y como algunas las han desaprovechado con ese final que me deja vacío, creo que he tenido un muy buen nivel de temporada en general. ¿Qué os ha parecido esta temporada de la serie a vosotros? ¿Os ha gustado? ¿Habéis visto más cosas malas que buenas? Podéis dejármelo en los comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Chao!